Saludos a todas y a todos. Nuevamente nos encontramos acá en esta aula virtual del programa Factores de Riesgo Eléctrico. Hoy, aunque ya hemos adelantado un poco, vamos a trabajar sobre el análisis o el conocimiento de lo que son los circuitos trifásicos, específicamente los circuitos triángulo o estrella. Es decir, nosotros hasta ahora hemos trabajado la parte de circuitos monofásicos, que es un circuito convencional al que ustedes están acostumbrados a ver en su casa, en una fase y un neutro. Monofásico quiere decir una fase. Sin embargo, hay un término un poco más complejo que se le llama bifásico, ese no se estudiará, y hay un término singular que se le asigna a un sistema que se llama monofásico, tres hilos, para diferenciar del monofásico sencillo que ustedes tienen mayoritariamente en su casa con alimentación de 120 voltios. Y esos sistemas tienen 220, 208 voltios, es el que llamamos monofásico 3 hilos, es decir, tiene dos fases, y se le llama 3 hilos porque tiene dos fases y un neutro. En esa condición, nosotros ya estamos definiendo un término que se llama fase. Fase es la parte del circuito donde se genera, se produce la electricidad o donde se consume la electricidad. El otro término muy asociado y análogo a este tiene que ver con las líneas. Las líneas son los conductores mediante los cuales se va a transmitir la energía eléctrica desde los generadores hasta las cargas, ¿no? Analizando el circuito como unos dispositivos o unos elementos básicos constituidos por la fuente, los conductores y la carga. Ahora bien, dentro de ese esquema de circuitos vamos a tener ahora lo que son los trifásicos, y los trifásicos tienen dos esquemas muy usados ambos. Eso depende de las necesidades técnicas. En ingeniería hay dos cosas fundamentales: la técnica y lo económico, y en función de las necesidades técnicas y económicas entonces se va a definir cuándo se usa un sistema u otro, porque yo pudiera definir un sistema en triángulo o en Barquisimeto, pero si no tengo las condiciones para instalarlo en triángulo, tengo que obligatoriamente instalarlo en estrella. ¿Ves? A eso es un poco lo que quiero hacer hincapié. Los circuitos nuestros en triángulo lo utilizan muchas empresas que ahorita se llaman Corpoelec, pero que antes eran las empresas derivadas del grupo Cadafe. Entonces no es lo mismo los circuitos eléctricos en Yaracuy que los circuitos eléctricos en el estado Lara. Ni siquiera en Maracaibo, Trujillo, Valencia, que son ciudades que tienen grandes extensiones como el caso de Maracaibo y Valencia, y utilizan un sistema en triángulo, mientras que en ciudades como Caracas y Barquisimeto utilizan sistemas en estrella. Dentro de ese gran lote hay algunos municipios del estado Lara que tienen parcialmente alimentaciones en triángulo porque dependen de alimentaciones Cadafe. En fin, un revoltillo de carne con madera, diría la canción de Silvio. En este caso una mezcla bastante compleja porque no está debidamente ordenada. Los sistemas triángulos tienen mucha más limitante que el sistema en estrella. Sin embargo, bueno, son consideraciones técnicas y económicas las que determinan cuándo es la forma de conexión. Voy un poco a definir el sistema en estrella. En el sistema en estrella hay un punto común que se une para hacer el neutro del sistema, y el otro extremo, bien sea del generador o de la carga, me quedan formando tres puntas, y esas son las tres conexiones de las fases del sistema. En ese caso, la energía que va a generarse o a consumirse, bien sea en la generación o en la carga respectivamente, saldría como una forma de corriente a través de las fases, que son las fases, los puntos que están entre el punto común y la, la unión o salida hacia las líneas. En ese caso decimos que en un sistema en estrella las corrientes de fase son iguales a las de líneas.
¿Por qué es la misma? Bueno, porque ella solo tiene un camino y no tendría otra desviación para su circulación en ese circuito, ¿no? Mientras que las tensiones no son las mismas. Es decir, cuando uno mide entre ese valor del punto común y el extremo de la fase, entonces tiene un valor determinado por una tensión BAN, por ejemplo. Y cuando compara los valores entre dos de esos puntos, entre A y B, que serían los extremos de ese circuito, sencillamente vamos a tener un valor mayor raíz de 3 veces, y 1,73 veces mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un circuito en estrella las tensiones son raíz de 3 veces mayores en la línea con respecto a la fase, es decir, la tensión de línea es raíz de 3 veces el valor de la tensión de fase. Eso es clave para nosotros, para los análisis. ¿Por qué? Porque si yo estoy analizando un circuito y en un circuito en estrella y tengo un valor de tensión, entonces una cosa es el valor de tensión en la fase, otra cosa es el valor de tensión en las líneas, no importando la corriente, porque yo sé que es la misma para ambos casos. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de en el bar que era la antigua empresa de servicio eléctrico en Barquisimeto y la mayor parte del estado Lara, ellos usan, por ejemplo, una tensión de línea de 24.000 voltios con conexiones en estrella, es decir, que las tensiones de fase son 13.800. Hagan esa división y más o menos le va a dar aproximado, es decir, dividan 24.000 voltios entre 13.000, entre 1.7320, que es la raíz cuadrada de 3, y le va a dar aproximadamente 13.800 voltios. Fíjense en el caso de CADAFE que ellos trabajan con tensiones, con un sistema triángulo. Ellos trabajan directamente con 13.800 voltios. Ya vamos a ver por qué eso es así. Porque en el sistema triángulo, imagínense un triángulo equilátero, y en ese triángulo equilátero todos son iguales los extremos, es decir, las fases son iguales. La tensión que está aplicada en los extremos de un generador, de una carga monofásica que forman a la vez ese sistema trifásico, ellos van a tener un valor VAB. Pero ese valor VAB es el mismo punto de las conexiones de los alimentadores o de los conductores de las líneas. Y en ese caso, en el sistema triángulo decimos que la tensión de línea es igual a la tensión de fase. No así en el sistema de las corrientes, porque en las corrientes la tensión de fase es una y la tensión de línea es otra. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el mismo valor de raíz cuadrada de 3. Le he comentado que en los sistemas eléctricos analizamos lo que son los fasores. Fasor es la combinación de los términos fase y vector, y porque ellos tienen función trigonométrica, ¿no? En el sistema, en el plano cartesiano, entonces allí pudiéramos analizar que las fases se separan 120 grados en ese círculo, es decir, son tres fases, son 360 grados. En esos sistemas las corrientes atrasan a las tensiones, es decir, que generalmente tienen un ángulo de atraso. Cuando se superpone el gráfico de las tensiones con el ángulo de las corrientes, ya quedan atrasadas, pues se llama corrientes en atraso. El otro elemento, entonces, que me parece bien importante que resaltemos acá, tiene que ver con ese cuadro de opciones que me da las posibilidades de tener 4 elementos en ese cuadro, es decir, en un sistema triángulo y en un sistema en estrella, cómo son las tensiones y cómo son las corrientes. Resumamos ahí brevemente. En un sistema estrella, las tensiones de línea son raíz de 3 veces las tensiones de fase, mientras que las corrientes de línea son iguales a las de fase. En un sistema en triángulo, las tensiones son iguales tanto la fase como la línea, mientras que las corrientes de línea son raíz de 3 veces las corrientes de fase. Entonces, vuelvo al ejemplo. Nosotros en CADAFE, lo que era CADAFE, teníamos unos niveles de tensiones más bajos, pero unas corrientes más altas, porque en el fondo las cargas son las mismas. O sea, las cargas son la magnitud de la suma de cosas que se le puede colocar allí.
¿Qué quiero decir con esto? Que en un sistema en triángulo las corrientes son más elevadas y las tensiones son menores. ¿Eso es negativo? Sí, es negativo. Por eso lo hace preferible la utilización de los sistemas en estrella, a pesar de que, como les decía, eso está determinado por las necesidades y por algunas propuestas de momento, pues, ¿no? Eh, ¿Por qué es negativo? Porque cuando uno calcula las pérdidas en las líneas, dice eso vale I cuadrado, que es la intensidad por la resistencia. Y entonces esas pérdidas al cuadrado son mayores en un sistema de triángulo porque son 3 veces, sí, estamos hablando de 9 veces más alto el valor de las pérdidas en un sistema en triángulo que en un sistema en estrella. Fíjense ese detallito allí de lo que tiene que ver con una cosa tan sencilla, pues, ¿no? Lo otro, dicen, bueno, pero si se sabe que ese sistema es más económico o genera menos pérdida a la estrella, ¿por qué no se conecta a la estrella? Bueno, porque cuando yo planifico hago un estudio técnico de un valor posible de tensión y en función de ese crecimiento esperado yo estimo cuál va a ser mi valor de tensión. Entonces después que tengo 13.800 me va a costar mucho más cambiarme a uno de 24.000 voltios, que ese es el problema que tiene ahora muchos estados de Venezuela, y por eso es que otros estados tienen más problemas de electricidad que algunos como Barquisimeto. Tiene que ver un poco con esas grandes pérdidas de los sistemas. Bien, entonces resumamos, nos interesa valorar la forma de conexiones, revisen los gráficos que les he enviado para hacer estas comparaciones y utilicen las vías de consulta para avanzar en este trabajo de adquisición de conocimiento online, que todavía no es muy didáctico, pero bueno, ahí vamos trabajándolo.